Alejo, muchísimas gracias por haber aceptado venir al Rincón de Espe. Ya sabes que yo soy una de tus más fervientes admiradoras desde hace muchísimos años. Primero por la batalla que diste en Cataluña a Jordi Pujol, que eras el único que le incordiaba. Luego porque seas catedrático de física cuántica. Física atómica y nuclear. Atómica y nuclear. Bueno, pero bueno, que tenemos lo más difícil de toda la Universidad Española. Y luego, pues, por toda tu carrera política. Y ahora estás muy en boga porque se ha descubierto que efectivamente, como tú dijiste en el primer momento, fue el régimen de los ayatolas de Irán los que encargaron a un sicario que te asesinara. Sí, sí. Pero el Altísimo, nosotros que somos creyentes, por lo menos yo lo pienso, que si te entra un tiro por aquí, te sale por aquí, que sigas hablando, sigas riéndote, sigas haciendo todo exactamente igual, es un milagro. Sí, realmente fue un milagro porque... aquí al lado era, ¿no? Muy cerca de aquí. Bueno, cerca de mi casa, sí. En Núñez de Balboa, entre Hermosilla y Ramón de la Cruz. Y sí, fue un auténtico milagro. Primero porque yo hice un movimiento de cabeza en el último segundo, porque me disparó desde atrás. Pero para volverte a ver quién era, ¿no? Porque él te llamó. Entonces me salvó la vida, porque como al inclinar la cabeza, me entró por la mandíbula y salió por aquí. Entonces, eso fue lo que me salvó la vida en primera instancia. La segunda cosa fue que parece ser que se le encasquilló la pistola. Anda. Después del primer disparo. Eso, más intervención del Altísimo, en mi opinión. Y después hubo una tercera circunstancia, que es que un señor que pasaba vino corriendo y se quitó la sudadera que llevaba y me taponó las dos heridas por las que sangraba muy abundantemente. Y entonces, como la ambulancia, que vino muy rápida, pero tardaría 3, 4 minutos. ¿Solo? Sí, fue rapidísima. Pero qué maravilla. Y la policía también llegó inmediatamente. Pues eso también cortó la hemorragia, ¿no? Entonces hubo una serie de circunstancias favorables que tú pues haces bien en atribuir alguna intervención del Altísimo. Yo estoy convencida que sin la intervención del Altísimo... Que era el día... Bueno. Era el día de la Virgen de la Almudena. Ese día pasaron muchas cosas. Sí. Se murió la Pasionaria, cayó el muro de Berlín. Era el día de la Almudena. Eso sí, el famoso 9 de noviembre. 9 de noviembre. Y salvó la vida Alejo Vidal Quadras. También, sí. Bueno, Alejo, pues estamos aquí en un momento que yo considero muy delicado para España. A mí me parece que si se aprueban ahora, como pretende el Gobierno, las dos leyes de Bolaños, aquella que le atribuye la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía y por ende le da la UCO a la Fiscalía, puesto que es la Policía Judicial, y además pretende prohibir la acusación popular con efecto retroactivo, para dejar así libres a su mujer, a su hermano y al fiscal general. Y además de todo eso, pretende cambiar el modo en el que se ingresa en la judicatura. Y además, ayer me enteré, pero no se sabe todavía el contenido, que el Consejo de Ministros ha llevado un proyecto de reforma de la ley electoral, que en teoría, según he oído, no sé con qué verosimilitud, le quitaría 17 escaños al Partido Popular. Entonces, a mí me parece que esto, si esto se aprueba, nos va a convertir en Venezuela a pasos agigantados. Yo la situación la calificaría de trágica. Ah, fíjate, yo he dicho delicada, trágica. Sí, trágica. Claro. Y gravísima. Entonces, lo que gravita sobre España en este último periodo, desde que gobierna Sánchez, aunque el mal empezó a incubarse con Zapatero, ¿no? Y desafortunadamente la etapa de Rajoy fue una etapa perdida, ¿no? Peor que perdida. Una pasividad absoluta, una indolencia incomprensible. Entonces, esta etapa, como te digo, es trágica. De hecho, el sistema político, institucional, jurídico
del 78, fruto de la transición tan elogiada, ¿verdad?, y tan añorada, está muerto. Es decir, este gobierno lo ha liquidado. Empezó Zapatero con sus leyes la ley de memoria histórica. Que teníamos que haber derogado. Para Sí, eso nos pero dieron no los se derogó. españoles. Y ahora, pues, para mí, la puñalada final, ha recibido varios, pero la final contra el sistema del 78 y contra la democracia liberal en España ha sido la ley de amnistía. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional ha declarado la ley de amnistía aceptable en la Constitución, esto ha sido el final del régimen del 78. Pero entonces, sobre todo con el argumento de que como no está expresamente prohibido, entonces según ese argumento... no, bueno, la sentencia es grotesca. Es decir, todos los juristas con los que yo he hablado, solventes, me dicen que les provoca vergüenza ajena la sentencia. No hay por dónde cogerla. Tú has citado un aspecto que es llamativo. Parece ser que la ponente que puso Pumpido no le tocaba, porque hay un ritmo de encargar las ponencias que no le tocaba a ella, pero el presidente se la encargó y no sé por qué. Todo el proceso del tratamiento de esta ley por el Tribunal Constitucional es un escándalo, ¿no? Entonces yo creo que allí ha muerto el régimen del 78 y la democracia liberal. Entonces, como tú has señalado muy bien, estamos ya de manera clara, sin disimulo, en la vía venezolana. Y todas estas iniciativas del gobierno que tú has citado son ya la vía venezolana sin ningún tipo de embozo, sin disimulo ya. Entonces, la amenaza que gravita sobre España en este periodo es existencial. O sea, la nación puede dejar de existir, porque si se culmina el proyecto de Sánchez, España como nación, como proyecto históricamente reconocible, como actor internacional identificable por el resto de naciones, desaparecerá. Y con ello se conculcarán derechos y libertades fundamentales de muchos españoles. Y otro aspecto que la gente no se da cuenta, vamos a la ruina económica, vamos a la ruina. Es lo que están buscando, si están a favor del decrecimiento. Sí. Entonces, la sociedad civil se ha de movilizar y los partidos que han de articular la alternativa han de comprender la magnitud de la gravedad, o sea, la gravedad de la situación y han de actuar en consecuencia, ¿no? Ya. A mí lo que más me preocupa es si esto es o no reversible. Sí, Si claro. cuando cambie los partidos que tienen la mayoría en el Congreso, vamos a hacer lo mismo que en el año 11 con 186 escaños o vamos a empezar por derogar todas las leyes que hay que derogar. Yo tengo esperanzas en que Alberto Núñez Feijóo, que es un hombre tranquilo, un hombre pausado, yo creo que le ha entendido la gravedad Yo también lo de creo. la situación. Lo que pasa es que no es un hombre de grandes extremitudes, pues es una personalidad pues prudente, ¿no? Pero yo creo que él lo ha entendido. Yo he tenido con él conversaciones y estoy esperanzado. Yo creo que él lo ha entendido. Y falta que, naturalmente, se configure una mayoría suficiente, ¿no? Y ahí es donde Vox y el PP han de jugar con inteligencia, con flexibilidad y sobre todo con patriotismo, ¿no? Exacto. Y yo he comparado
la relación del PP y Vox con la famosa copla ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Que se atribuye a veces erróneamente a Antonio Machado, que no es verdad, pero bueno. Entonces, yo he propuesto una fórmula que es contigo pero sin ti. O sea, que es aparentemente una contradicción, una paradoja, pero yo creo que si Feijóo tiene un número de escaños suficiente, yo creo que Vox debería apoyarle sin entrar al gobierno, para facilitar las cosas, ¿no? Y, por supuesto, fruto de un acuerdo en el que aquellas cuestiones que a Vox le preocupan más, pues la inmigración irregular, los defectos del Estado autonómico, en fin, y otras cuestiones, pues se llegará a algún tipo de equilibrio, ¿no? Y de hecho hay precedentes en los pactos autonómicos que han hecho con Vox. Entonces, lo que sí han de comprender los dos es que no se pueden permitir no llegar a un tipo de entendimiento, porque la existencia, no el bienestar, la prosperidad, no, la existencia de España está en juego. Totalmente. Es que si, como dice la señora ponente y ha aprobado el Tribunal Constitucional, todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución es constitucional, pues mañana deciden que para qué va a estar Felipe VI, que está mucho mejor un imitador de Maduro, que muy bien podría ser Sánchez, de presidente, de jefe del Estado. Y lo ponen en una ley, la aprueba el Congreso y es constitucional porque lo dice Pumpido. El argumento de que lo que la Constitución no prohíbe expresamente es factible dentro de la Constitución insulta la inteligencia de cualquiera que lo lee, porque es un disparate. Pero no es un disparate jurídico, que es más que un disparate, es una aberración jurídica. Es que desafía la lógica, porque claro, o sea, imagínate la cantidad de cosas absolutamente terribles que se podrían autorizar, claro, porque la Constitución no las prohíbe expresamente. Es decir, vamos a hacer el islamismo obligatorio. No, la pederastia, la esclavitud, la pederastia, el canibalismo. Es decir, la sentencia yo creo que se estudiará como uno de los casos de vulneración más flagrante de los principios fundamentales del derecho. O sea, no ya de la Constitución española, no, del derecho, sino de los principios fundamentales del derecho. Es un verdadero disparate. ¿Y tú crees, Alejo, que podemos confiar en que la Unión Europea, tú que has estado tantos años allí y has sido vicepresidente del Parlamento, el Tribunal de Justicia o el propio Consejo, como hizo en los casos de Hungría y de Polonia, va a hacer algo? Yo creo que es mi impresión. La Comisión Europea ya ha informado, porque sabes que uno de los elementos de los casos, los procedimientos ante el Tribunal de Luxemburgo, es que la Comisión, que es el Ejecutivo, dé una opinión, ¿no? La Comisión ya ha dado una opinión y es negativa. Ah, sí, pero ha dicho Bolaños que es muy positiva. Sí, bueno. No un poco positiva. Pero no perdamos el tiempo con lo que diga Bolaños o Tezanos, porque esto es, perder el tiempo. La opinión es negativa y habla claramente de autoamnistía, cosa que la legislación europea prohíbe. Porque tú sabes que uno de los ejes fundamentales del derecho comunitario es el Estado de Derecho, o sea, el respeto al Estado de Derecho. El imperio de la ley. El imperio de la ley. Entonces, igual que lo es la democracia, las elecciones libres, en fin. Entonces, la opinión de la Comisión
es claramente negativa. Y por lo que yo conozco de aquel mundo donde estuve 15 años, mi intuición me dice que el tribunal va a declarar partes de la ley incompatibles con el derecho comunitario. Si esto sucede, el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional y la ley... Por ejemplo, la malversación. Sí, pero es igual, basta que sea una parte para que la ley decaiga, ¿no? Entonces... ¿La ley de amnistía entera? Sí, sí. ¿O solo la parte que...? No, la ley queda invalidada. ¿Seguro? Sí. Entonces, esa es mi esperanza, ¿no? La Unión Europea. Sí. Yo tengo confianza porque, verás, Esperanza, la ley es un ataque tan frontal a todo lo que la Unión Europea representa que es muy difícil. Piensa además que esto lo va... Por cierto, la vista es estos días, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Y la sentencia será a final de año. Piensa que lo va a juzgar la gran sala. ¿Eso qué quiere Son decir? 15 jueces. Sí, Porque pero... hay ¿Y el español se tiene que...? No, que hay casos que es un magistrado ponente y ya está. Hay otros que son de más. Y esto lo va a juzgar la gran sala. Son 15 jueces y tiene un enorme peso el dictamen del abogado general, que es el que, digamos, prepara el caso. Y aunque en este caso los jueces se van a involucrar mucho porque saben de la trascendencia de esta norma y de los efectos, ¿no? Que son deletéreos, son letales. Entonces yo tengo esperanzas de que la Unión Europea tirará abajo esta infamia, porque esto es una infamia, esta ley. Pues qué bien, me alegro de oírte. Bueno, puedo equivocarme. Yo soy menos optimista que tú. Puede ser que sea lo que llaman los ingleses un wishful thinking, pero bueno, yo tengo... Pero lo que tú tienes es muchos conocimientos. Yo tengo la esperanza de que esta ley no va a pasar el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alejo, yo quería preguntarte otra cosa, para ver si también tienes una respuesta optimista. ¿Crees que va a caer el régimen de los ayatolas? Verás, yo estaba en Estados Unidos en 1979, yo era funcionaria de turismo, del Ministerio de Turismo de España, cuando en todas las televisiones empezaban a decir que habían echado al Shah, ¿no? Y había un gran contento por las calles, increíblemente, pero lo había, o así nos lo enseñaron a los occidentales. Y de eso ha pasado ya mucho tiempo y lo único que hemos visto es un retroceso absoluto de los derechos humanos, muy especialmente los de las mujeres. Bueno, el régimen del Shah, era una dictadura de partido único. Como si no lo fuera ahora el de los ayatolas. Sí, el régimen del Shah era una dictadura de partido único y muy represivo, ¿no? ¿Y el de los ayatolas es pluripartidos? Ahora, el régimen del Shah era, digamos, un régimen en buena relación con Occidente y el papel social de la mujer era pues un papel prácticamente igualitario con el hombre, ¿no? Lo que pasa es que era un régimen muy autoritario y represivo, es decir, que era de partido único y no se consentía la oposición. El régimen de los ayatolás es muchísimo peor. Claro, es lo que te iba a decir. Porque desde el punto de vista de la represión, mucho peor. No es una dictadura, es un régimen criminal. O sea, es como si el país... Unelected priests, que dijo Bush. Sí, bueno, unelected es un detalle. Sí. Es decir, es una organización criminal que se mantiene en el poder no mediante la represión, que es lo que podía haber en época del Shah o en la
España de Franco. de los años 40. No, no, es el terror. ¿Tú sabes cuál es el promedio de ejecuciones por ahorcamiento en Irán? No, 4 personas por día. caray. Por día. Es decir, al cabo del año han ejecutado a 1.200 personas. Los homosexuales, entre otros. No, no, los homosexuales, sí, pero los homosexuales los cuelgan de las grúas, los ponen en la calle allí balanceándose. Es una cosa espantosa. Cualquier pequeña disidencia frente al régimen, un tuit, una crítica, un WhatsApp, o sea, vas a la cárcel, te torturan y probablemente te ejecutan. Por ejemplo, si un joven de 18 o 20 años pues trafica con un poco de alcohol o marihuana, lo cuelgan. Es decir, no te puedes imaginar. Es decir, cuesta creer que un régimen así exista. ¿Y por qué los medios de comunicación occidentales no nos dan nada de todo esto? Bueno, a ver, has tocado un punto muy delicado, porque se ha hablado mucho de la decadencia de Occidente en esta época, ¿no? Y si hay un síntoma clarísimo de que Occidente, en particular Europa, ha perdido nervio, ha perdido músculo, está debilitada, está sometida a las amenazas del mundo sin capacidad de reacción, es la actitud de nuestros gobiernos y de las instituciones europeas frente al régimen de Teherán. Porque vienen a Europa y organizan actos terroristas a placer. Y cuando los responsables son juzgados y encarcelados, el régimen toma rehenes europeos y los intercambia y los gobiernos europeos tragan. Entonces, el que ha disparado contra ti lo van a cambiar. Este es un... A ver, este no es un iraní, porque el régimen antes los atentados los hacían ellos mismos. O sea, gente de la Guardia Revolucionaria o del Ministerio de Inteligencia que venía a Europa, perpetraba el atentado y se fugaba. Últimamente, en los últimos años, contratan a mafias, pagan a mafias para que lo hagan. Es el caso del complot contra John Bolton para matarlo, contra Mike Pompeo, contra el exministro de Justicia de Canadá, Irving Cotler, contra mí, contra la gran reunión de la oposición que se hizo en Villepinte, en Francia, en 2018, donde iban a poner una bomba dentro de la reunión, que había miles y miles de personas, entre ellas centenares de invitados extranjeros, pero gente de primer nivel, no sé, Rudolph Giuliani, Ingrid Betancourt, Pat Kennedy, generales americanos retirados de 4 estrellas. O sea, hubiera sido... Y el tipo que puso la bomba, que era el que trajo la bomba, porque no se llegó a poner, porque los servicios de inteligencia lo neutralizaron antes, pero el tipo que organizó el complot, que era un diplomático iraní destinado en Viena, que se llama Sadollah Assadi, fue condenado a 20 años de cárcel por el tribunal de Amberes, en Bélgica. 20 años. Entonces el régimen tomó un rehén belga, que era un pobre despistado que estaba allí, de una ONG, no sé qué. Le acusaron de espionaje, de todo mentira. Y entonces el gobierno belga aceptó el intercambio. O sea, a mí me han pegado un tiro en la calle Núñez de Balboa aquí. Y no sé si has leído el auto de... Sí. Que te lo mandé, ¿no? Sí, sí. Bueno, como dicen, verde y con asas. Ahí lo dice todo. Bueno,
¿Tú has visto alguna reacción del gobierno español? No. ¿Has visto alguna reacción de la señora Kaja Kallas, ¿Quién es esa? la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común? ¿Y de Lo qué, que era Borrell. ¿Y de qué país? Ah, Esta señora es... la de Exteriores de la Comisión. Eso es. Esta señora es ex primer ministro de Estonia, Kaja Kallas. Antonio Costa, presidente del Consejo. ¿Ha dicho ¿Tú algo? ves? Pues Nuestro gobierno. O sea, el juez publica el auto de procesamiento que tú has leído. Ujú. ¿Tú has oído algún comentario al señor Álvarez o aquí? O sea, como si no pasara nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los ayatolás dicen, tenemos impunidad, podemos hacer lo que nos dé la gana. Ujú, ujú. ¿Y no crees que Trump sí tiene mucho interés en que caigan los ayatolás? Bueno, a ver, los que eran muy blandos y sumisos con los ayatolás era tanto Obama como Biden, ¿no? Trump tiene una posición mucho más enérgica. Hombre, con decirte que ha enviado los B-2 para triturar la infraestructura nuclear iraní. Es decir, y con esto ya está todo dicho, ¿no? Dentro de su, digamos, de sus oscilaciones, Trump tiene las ideas más claras. Entonces, yo estoy convencido que si Irán no depone su actitud hostil y no interviene para frenar lo de Gaza, yo creo que con la administración Trump los ayatolás lo van a pasar bastante mal, sí. Cosa de la cual me alegro mucho. Bueno, pues ya es algo, ya es algo. ¿Quieres decir algo más a los espectadores del Rincón de Espe? ¿Que creas tú Bueno, que puede decirles que, por supuesto, ha sido un gran placer hablar contigo, aunque hablamos frecuentemente, pero Sí. hacerlo así, en este marco en que tú te has vuelto una estrella de los medios de comunicación, ¿no? Eres una ófara, ¿no? Sí, ya. Que haces entrevistas muy lucidas, ¿no? Pues esto ha sido un gran placer. Y después reiterar que España está en un hoyo, pero que saldremos adelante. Y yo confío en que las fuerzas políticas que tienen que configurar la alternativa a este horror que padecemos, por patriotismo y por inteligencia política y por conciencia moral, serán capaces de corregir todos estos desastres que ahora nos aquejan. Esa es mi esperanza y mi petición a esas fuerzas políticas. Pues muchísimas gracias, Alejo. Yo me uno totalmente a tu petición y creo que estamos en un momento, tú has dicho que era, además de trascendente, trágico. Y por lo tanto, pues yo estoy de acuerdo con esa frase que dijo Aznar, que ha molestado tanto: el que pueda hacer, que haga. ¿Que el gobierno repta o qué? No, que el que pueda hacer algo, que lo haga. Exacto, y es lo que estamos haciendo. Exacto, aquí estamos nosotros haciéndolo. Muchísimas gracias, Alejo. Muchas gracias. A ti.